Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Estar en esta semana de oración. Algo que todos nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos con más frecuencia. Yo creo que nosotros necesitamos acostumbrarnos a orar más seguido, ¿verdad? Porque estamos viviendo en tiempos solemnes y hay tanto por qué pedirle al Señor que, bueno, yo creo que esta vida no nos alcanzaría para pedir todo lo que necesitamos, especialmente, hermanos, lo más importante. Y yo creo que una de las razones por las cuales estamos todos nosotros aquí, creo yo, es porque nosotros queremos ser salvos, yo creo, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí todos anhelamos la salvación. ¿Verdad que sí? Pero sucede que la salvación tiene una condición principal. Y de eso se trata mi presentación en esta noche. El título de esta presentación es La condición para la salvación. ¿Cuál es o qué nosotros necesitamos para ser salvos? Porque ahora mismo nosotros estamos luchando por la salvación. Nosotros no podemos decir ahora mismo que ya somos salvos. Una vez que conocimos este mensaje, no lo podemos decir todavía, porque profesamos, pero aún así todavía no hemos alcanzado esa salvación que estamos anhelando. Y por lo tanto, mis hermanos, el requisito principal para ser salvos es el sellamiento, o ser sellados para vida eterna. Ahora, hablando del sellamiento, vamos a comenzar lo que fue la lectura bíblica que se leyó en este mensaje de esta noche. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Esta es la visión de los 6 varones que tenían en su mano su instrumento para destruir. Y escuchen lo que le dijo el Señor al que tenía el tintero de escribano. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice: Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, ¿cuál es o sobre quiénes el Señor le va a poner su sello? Dice claramente este versículo sobre los hombres y mujeres, por supuesto, que gimen y que claman a causa de ¿qué? A causa de las abominaciones que se cometen, por supuesto, en toda la tierra. ¿Y qué estamos viendo nosotros hoy día? Nosotros hoy día estamos viendo, mis queridos hermanos, cada vez que nos acercamos al fin del tiempo, estamos viendo claramente más abominaciones. Es decir, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, estamos viendo que las abominaciones van en aumento, hasta que venga el día grande de Jehová, día grande y terrible, ¿verdad? Ahora, hablando del sello, nosotros entendemos que el sello del Dios vivo representa o significa o tiene que ver con el 4º mandamiento, es decir, con el sábado. Pero dice la matutina Maranata en la página 198 del 11 de julio, dice que se define como sellamiento, un afianzamiento en la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros como pueblo, para que podamos recibir el sello del Dios vivo en la frente, nosotros necesitamos recibir o estar afianzados en la verdad que nosotros conocemos. Ustedes saben muy bien que va a llegar un día en que nosotros nos van a pedir cuenta de la verdad que nosotros conocemos. Nos van a pedir cuenta
o van a pedir razón de la fe que nosotros profesamos. Y ahí no va a estar el pastor de la iglesia, ahí no va a estar el anciano, sino cada uno de nosotros individualmente tiene que dar razón de la fe que profesa. Por esa razón es que el Señor nos dice en su palabra que debemos nosotros por nosotros mismos escudriñar las Escrituras. Esa fue la orden que le dio el Señor Jesús a los discípulos. En Juan capítulo 5, versículo 39, le dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, mis hermanos, la orden es esa, que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que alimentarnos de este precioso libro que es la palabra de Dios, la Biblia. Y nosotros tenemos una gran ventaja. Como iglesia del fin del tiempo, tenemos no solamente la Biblia, sino también tenemos el espíritu de la profecía. ¿Qué tesoro más grande nos ha dado el Señor a nosotros? Pero ¿qué hemos hecho nosotros con este tesoro? ¿Lo hemos atesorado en el corazón o solamente lo conocemos en teoría? ¿Hemos nosotros vivido una experiencia de fe, como lo dice el conflicto de los siglos? El conflicto de los siglos dice que el tiempo de angustia que nos espera requiere de una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no han logrado debido a su indolencia. Y estamos nosotros cuidados si no estamos haciendo como las vírgenes insensatas, que sabiendo la verdad no se prepararon. Ojalá ese no sea nuestro caso. Ojalá que estemos del lado de las vírgenes prudentes, que estemos haciendo preparación en este momento, en estos tiempos, en este corto tiempo de gracia que el Señor le ha dado a su iglesia para prepararnos. Es ahora que nosotros necesitamos prepararnos para que cuando venga la gran prueba por la cual va a ser sometido el pueblo de Dios, nosotros podamos pasar esa prueba. La sierva del Señor dice que es una prueba dolorosísima, así habla ella o la describe esta gran prueba que le espera al pueblo de Dios, al remanente de su pueblo. Ahora, hablando del sello, ¿dónde se encuentra en la ley? Vamos a hablar del decálogo. En el decálogo, ¿dónde se encuentra o dónde está el sello de Dios? En el decálogo nosotros sabemos que está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a recordar ese mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Ahí está el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Éxodo capítulo 20, un versículo que, ¿verdad?, nosotros conocemos ya de memoria, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Escuchen lo que dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Como podemos ver, hermanos, el sello de Dios en la ley está, o el sello de la ley, ¿en dónde se encuentra? En el cuarto mandamiento. Y escuchen lo que dice, hermanos, el conflicto de los siglos en la página 504 y 505, hablando de ese sello que está dentro de la santa ley de Dios. Dice el conflicto de los siglos: el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento? Nos habla, ¿verdad?, del derecho que tiene Dios de ser reverenciado y adorado sobre todas las criaturas que hay en este mundo. Y dice:
Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Ahora escuchen bien lo que sigue diciendo. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder papal, se le quitó el sello a la ley. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿verdad? O sea, cuando el día de reposo fue cambiado, ¿y cuál fue la iglesia que cambió el día de reposo? Ya nosotros sabemos que es la Iglesia Católica Romana. Ellos mismos lo dicen. Ellos se atribuyeron la autoridad de cambiar, hermanos, el día del Señor, del sábado al domingo. Y cuando ellos hicieron eso, ¿qué fue lo que pasó en la ley? Vuelvo y repito, cuando el día de reposo fue cambiado por el poder papal, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. O sea, ¿qué nos toca a nosotros? Restablecer, o sea, restaurar. Y así lo dice Isaías capítulo 58. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 58. Fíjense bien, hermanos, qué es lo que nos toca a nosotros como pueblo remanente, como pueblo que ha alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Isaías capítulo 58, vamos a leer el versículo 12. Escuchen bien lo que dice el Señor aquí a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 58, versículo 12, dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es decir, hermanos, a nosotros nos toca no solamente restaurar el sábado, sino también, hermanos, todas las verdades que han sido desarraigadas o todo el desastre que el diablo ha hecho. Estamos hablando, hermanos, cómo el diablo ha torcido la palabra de Dios. ¿Qué le toca al remanente hacer ante todo el desastre que el diablo ha hecho? Nos toca, de acuerdo a este versículo, nos van a llamar, ¿verdad?, reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. ¿Ok? Éxodo capítulo 31. Vamos a ver, hermanos, la señal entre Dios y su pueblo. Vamos a ver cuál es la señal entre Dios y su pueblo. Éxodo capítulo 31, versículo 13 primeramente. Éxodo capítulo 31, versículo 13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 16. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Lo ven, hermanos? O sea, que este versículo nos habla de que el sábado es la señal entre ¿quiénes? Entre Dios y su pueblo. Es decir, es lo que une a Dios con su pueblo. Es la señal, es lo que hay en común entre el pueblo de Dios y nuestro Creador. ¿Ok? Ahora, hablando de esa señal, ¿verdad? Ezequiel capítulo 20, versículo 20 también, el profeta Ezequiel también se refiere a este sello. Él habla casi las mismas palabras. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Fíjense, hermanos, cómo lo habla de claro este profeta, ¿verdad? Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Dice: y santificad
mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, las mismas palabras que están en Éxodo capítulo 31. ¿Lo ven? Segunda de Timoteo capítulo 2. Escuchen bien lo que dice este versículo, muy importante. Cómo la palabra de Dios, hermanos, lo precioso de la palabra de Dios, cómo está conectada ella, cómo está interconectada un versículo con el otro. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que para nosotros tener el sello de Dios? ¿Qué tenemos que hacer primero? Dice que tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Es decir, el pueblo de Dios, antes de que Cristo venga, ya tiene que haber abandonado el pecado. Ya no debe practicar el pecado. Es decir, tiene que alcanzar, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Muy importante. Bien, hermanos, escuchen lo que dice aquí el libro El conflicto de los siglos, en la página 663. Sí, 663, aquí en los libros rojos. 663, sí, correcto. 663. Déjeme ver, aquí está. Página 663, conflicto de los siglos. Dice, hablando del sábado, escuchen bien lo que dice el conflicto de los siglos. O sea, ¿en qué se va a convertir el sábado? Dice aquí, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, es decir, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Hermanos, pero antes de eso, antes de que nosotros recibamos el sello de Dios, si nosotros le pusiésemos los eventos finales en orden, el primer evento que vamos a encontrar nosotros va a ser la imposición del decreto dominical. Eso es lo primero que va a venir. Que la sierva del Señor dice que es la gran prueba para el pueblo de Dios. Como les decía, la dolorosísima prueba por la cual tienen que pasar todos los que vivan en ese momento cuando sea implantado el decreto dominical. Los que sean leales, los que se mantengan fieles ante esas leyes dominicales, porque no es una sola, son varias, ¿verdad? El que se mantenga fiel, hermanos, es el que va a recibir posteriormente el sello del Dios vivo en la frente. Y los que tengan el sello del Dios vivo en su frente son los que van a recibir la lluvia tardía, es decir, el refrigerio de la presencia del Señor. O sea, no como algunos dicen, porque yo he escuchado a algunos hermanos adventistas que dicen, no, pero primero viene el sellamiento y después viene el decreto dominical. No. Aquí la sierva del Señor es muy clara en que primero el pueblo tiene que ser probado antes de ser sellado. Es así como, por ejemplo, cuando Adán y Eva,
El Señor los tenía que probar a ver si eran fieles y leales. Hermanos, ya no puede haber en el cielo más rebelión. No va a existir más rebelión en el cielo. Y por eso es que nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a ser probados antes de que seamos trasladados al cielo. Por eso, hermanos, es que antes de que venga esa prueba, nos toca a nosotros prepararnos para poder pasar la prueba y por consiguiente poder recibir el sello del Dios vivo en nuestras frentes. Otra cita que está aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 698, dice así: los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. O sea, lo reconocen demasiado tarde. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición, mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. Y escuche lo que sigue diciendo. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Oh, hermanos, dice aquí claramente que los que tenemos responsabilidad, dice que terrible va a ser, como lo dice aquí esta cita, la voy a volver a repetir: no se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado. ¿Quiénes son los que desempeñan un cargo sagrado? Yo creo que todos los que estamos aquí en la iglesia tenemos cargo, ¿sí o no? No solamente el pastor o no solamente los ancianos, los que tenemos cargos. Y no solamente la responsabilidad se limita a los que tenemos responsabilidades o cargos dentro de la iglesia. Acuérdense, hermanos, de que toda visita, aún las visitas, una vez que una visita recibe este mensaje, ya es responsable por ese mensaje que recibió. Ya es responsable por la luz que el Señor le ha dado a esa persona. Ya no hay vuelta atrás. Ya no puede decir esa persona: bueno, ya yo retrocedo o me retracto. No hay lugar a retractarse, porque ya el Señor la va a tomar como responsable de la luz que usted ha recibido. Hermanos, la responsabilidad es grande, la que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. ¿O es que acaso el Señor no nos ha confiado en nosotros un precioso mensaje como el mensaje de los 3 ángeles? Un mensaje que ha de preparar un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es grande la responsabilidad, ¿verdad? Bien, dice aquí, voy a leerles una cita que está aquí en la Biblia de Estudios, para los que tienen la Biblia de Estudios, el comentario de Apocalipsis capítulo 7. Déjame buscarlo aquí. Comentando Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. El título de este comentario es... No lo encuentro todavía, espera un momentito. Se me perdió. Ya, vamos a ver. Ya va, vamos a ver. Ok, la marca de distinción, así se titula este comentario. Y dice así: los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales, que han aceptado una institución humana en lugar del verdadero día de reposo. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de distinción en aquel que sirve a Dios
entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Claro, gracias. O sea, ¿qué constituye el sello de Dios o qué es el sello de Dios? Primeramente es el sábado. Dice que es lo que va a distinguir al que sirve a Dios del que no le sirve. Por eso, hermanos, cuando se levante la ley dominical, cuando se decrete la ley dominical, hermanos, ahí es donde se va a ver quién verdaderamente sirve a Dios y quién no le sirve. Ahí es donde se va a separar el trigo de la cizaña, cuando eso ocurra. ¿Ok? Así que, hermanos, ojalá que nosotros estemos del lado correcto, ¿verdad? Del lado de aquellos que tengan el sello del Dios vivo en su frente. Yo creo que ese es el anhelo de todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que tener la ley de Dios en nuestros corazones, no solamente escrita en la Biblia. Nosotros tenemos que tener la ley, la palabra de Dios tiene que estar, ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías capítulo 8, versículo 16? Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 8, versículo 16. Un versículo corto, pero muy importante. Escuchen lo que dice o lo que nos manda el Señor a nosotros. Isaías capítulo 8, versículo 16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿De qué manera podemos atar la ley o sellar el testimonio? Es, hermanos, cuando nosotros guardamos la santa ley, la palabra de Dios, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, cuando está guardada en el corazón. De esa manera nosotros podemos sellar la ley entre ¿quiénes? Entre los discípulos. ¿Y cómo podemos sellarla entre los discípulos? Enseñando la palabra de Dios. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ustedes saben muy bien, hermanos, que el remanente no va a estar formado solamente por adventistas, ¿no? Ustedes saben muy bien, y la sierva del Señor lo dice, que van a ver, el Señor va a tomar de toda nación, tribu, lengua y pueblo, va a tomar a su pueblo. Es decir, el remanente va a estar formado por personas que, por ejemplo, vienen de la iglesia pentecostal, metodistas, bautistas, presbiterianos, Asamblea de Dios, católicos y también adventistas. Es decir, va a estar formado de diferentes naciones, tribus, lenguas y pueblos. Por eso es que el Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor dijo: aún tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas ovejas, ¿qué dice el Señor? Tengo que llamarlas. Por eso es que ahora mismo nosotros tenemos que preocuparnos por hacer la obra misionera. Recuerden que la obra misionera no solamente se limita a repartir folletos, no solamente se limita a eso, o sea, la obra misionera es muy abarcante y por lo tanto nosotros tenemos alrededor nuestro, tenemos mucha responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad principal que nosotros tenemos? Es dar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad que sí? Podemos comenzar, ¿o dónde comienza la obra misionera? ¿Será que comienza en la calle? Comienza primeramente en el hogar, porque yo no puedo ser luz para la calle y oscuridad para mi casa. Yo tengo que comenzar ¿por dónde? Por la casa primeramente, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Esa es la primera obra misionera que yo tengo que hacer. Y el Señor me va a pedir cuenta a mí, es por mi familia primeramente. Si yo no soy fiel en esto, ¿cómo puedo ser fiel con los de afuera? Por eso, mis hermanos, es que la responsabilidad primeramente es con los de la casa y después con los de afuera. ¿Ok? Muy importante. Bien, hay una cita aquí que les voy a leer en el libro Primeros Escritos, en la página 261, hablando de los hijos sinceros, ¿verdad? Dice: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Fíjense cómo le dice la sierva del Señor, adventistas nominales. Y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. O sea, miren, hermanos, la misericordia del Señor. Acuérdense que nosotros sabemos que dentro de los eventos finales
van a caer las 7 postreras plagas. Eso lo sabemos. Pero antes de que el Señor actúe, el Señor primeramente le da oportunidad a su pueblo. En su misericordia, el Señor primeramente hace el llamado al arrepentimiento antes de que caigan los juicios de Dios. Por eso es que los castigos de Dios se conocen como la extraña obra de Dios. Es decir, el Señor no se deleita en el castigo. El Señor, primeramente, en el carácter de Dios podemos ver 3 elementos esenciales: el amor, la justicia y la misericordia. Esos 3 elementos están perfectamente equilibrados en el carácter de Dios, y ese es el carácter que el pueblo remanente tiene que tener para que pueda ser sellado en la frente. Sigue diciendo: Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Gloria al Señor. ¿Verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Imagínense, hermanos, cómo va a ser los movimientos finales. Yo creo que las iglesias se van a quedar vacías, ¿verdad? Y miren, hermanos, cómo se va a formar un remanente. Pero ese remanente, hermanos, acuérdense que va a estar no solamente en una iglesia, en un salón como este, va a estar en diferentes lugares de este mundo el remanente, a diferencia del Pentecostés, que estaban todos en el aposento alto, que fue cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, en el día 50 fue derramado el Espíritu Santo en ocasión de la lluvia temprana. Pero nosotros en nuestros tiempos estamos esperando la lluvia tardía, es decir, el refrigerio de la presencia del Señor. Pero recuerden lo que les dije anteriormente: no puede ser derramado el Espíritu Santo sobre aquellos que desobedecen. Así lo dice Hechos capítulo 5, versículo 32, ¿verdad? Que dice que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre aquellos que obedecen al Señor. No como algunas iglesias que dicen: en mi iglesia se derrama el Espíritu. Pero ¿será realmente el Espíritu Santo el que se está derramando sobre personas que no están guardando la ley de Dios, o que rechazan la ley de Dios, o que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario? Hermanos, no puede ser. Por eso dice claramente, el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Bueno, vamos otra vez a Ezequiel capítulo 9, vamos a leer todo el contexto completo de estos 6 varones que tenían en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel capítulo 9, vamos a leer completo los versículos del 1 hasta el 6. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno.
pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, ¿se dan cuenta? O sea, estos versículos son como un símbolo de lo que va a acontecer en los tiempos finales. Es decir, el Señor primeramente, ¿qué va a hacer? Antes de que proceda a ejecutar su juicio, primero en su misericordia, el Señor está haciendo un llamado a todos nosotros. Al mundo entero le está haciendo un llamado. ¿Para qué? Para que primeramente procedan al arrepentimiento, y si proceden al arrepentimiento y obedecen al Señor, ¿qué va a pasar? Van a recibir el sello del Dios vivo en la frente. Una vez que pasen esa gran prueba por la cual va a pasar el pueblo de Dios. Bueno, y ya voy a terminar con el libro Joyas de los Testimonios. Hay varias citas que yo les quiero compartir aquí en este libro. Bueno, tengo algunas anotadas aquí para resumir, ¿verdad? Para no leerla todo, ¿no? Por el factor tiempo. En la página 67 de este libro dice lo siguiente, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 67, dice: el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. ¿Lo ven? Como se los dije. O sea, aquellos que gimen y que claman, aquellos que no están conformes con los pecados o las abominaciones que se están cometiendo, sobre ellos, sobre los que están orando, sobre los que están suplicando al Señor, sobre ese pueblo va a ser puesto el sello del Dios vivo en la frente. Dice más adelante, en esta misma página, cuando llegue ese tiempo de angustia, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1, cada caso se habrá decidido. Ustedes saben muy bien que va a llegar el día, hermanos, en que la gracia se va a cerrar. Pero antes de que la gracia se cierre, ya se habrá proclamado el mensaje último de misericordia. Es decir, ya han sido sellados en la frente el número completo de los siervos de Dios, antes de que se cierre la gracia. Y una vez que se complete el número de los sellados, ¿qué va a pasar? La gracia se va a cerrar, y por eso, así como dice el Señor, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no solamente como en los días de Noé, sino también como en los días de Lot. Ustedes saben muy bien, hermanos, cuán corrupta fue la ciudad de Sodoma y Gomorra, que hasta del más pequeño, desde el niño hasta el viejo, todos eran homosexuales en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso, hermanos, es que la historia se está repitiendo y nosotros estamos llegando ya poco a poco a alcanzar ese nivel que tuvo Sodoma y Gomorra. Poco a poco se está llegando a él. Bueno, dice aquí, voy a leerles aquí en la página 68 de este libro. Esperen un momentito para buscarla. Página 68 de este libro, Joya de los Testimonios, dice lo siguiente. No todos los que profesan, oigan esto, esta cita tan contundente, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Muy importante. Y esto nos debería de llamar la atención a cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo estamos observando el sábado? ¿Será que nosotros nos hemos analizado, hemos meditado cómo nosotros estamos guardando el sábado? ¿O será que nos conformamos con las normas y las ceremonias del templo? O sea, fíjense bien, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. O sea que no basta, hermanos, con que hagamos la obra misionera, no basta con que guardemos el sábado, no basta con venir a la iglesia. Aún así, hermanos, hay muchos, aún haciendo todo esto, hay muchos que no van a recibir el sello de Dios en su frente. Tuvieron la luz de la verdad
conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. ¿Lo ven, hermanos? Bien delicada esta cita. O sea, hermanos, que no es garantía, por el hecho de que yo esté aquí en la iglesia, no es garantía de que nosotros recibamos el sello del Dios vivo en la frente. ¿Por qué? Porque si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que profesamos, si yo, aunque yo predique, porque yo puedo predicar, pero la predicación tiene que estar acompañada con el testimonio. Recuerden que el Señor lo dijo claramente en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, hermanos, que el fin no va a venir porque dice más adelante o más arribita dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, ¿qué es lo que va a marcar el fin? El fin de la historia de esta tierra. Cuando este evangelio sea predicado en el mundo entero, entonces vendrá el fin. ¿Ok? Por eso, hermanos, ya termino con esto. Por eso, hermanos, que los que permanezcan fieles y leales guardando el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios, aún en pleno decreto dominical, recibirán el sello del Dios vivo en sus frentes. Y escuchen lo que termina diciendo aquí. Por eso, hermanos, el método de Dios. Recuerden el método de Dios, ¿cuál es? Deuteronomio, vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 6. Acompáñenme, ya con este versículo termino. Deuteronomio capítulo 6. Y les voy a leer los versículos del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Dice, y escuchen el método de enseñanza del Señor. Este método no falla, el método de la repetición. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, no basta que estén escritas en la Biblia. Tenemos que atesorarlas en nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. O sea, la única forma de que nosotros podamos tener, hermanos, este precioso libro en el corazón, hermanos, es repitiendo constantemente. Por eso que a nuestros hijos tenemos que repetirle estas lecciones, a nuestras esposas, a los esposos, en fin, a los hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que constantemente repetir las lecciones de nuestra doctrina. Debemos de conocer nuestra doctrina antes de que venga el tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Porque de esa manera es la única forma de que nosotros podamos estar afianzados en esta verdad presente del Evangelio eterno. Ojalá, mis queridos hermanos, que todos los que estemos aquí podamos, hermanos, luchar en oración, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar el sello del Dios vivo en la frente, que es la única condición para que nosotros podamos ser salvos. Para que podamos nosotros, hermanos, vivir en ese mundo donde no va a haber más maldad, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni nada, ni ninguna cosa mala va a existir en ese mundo que nos espera a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.